Tecnoemprender, emprendimientos, tecnologías y mucho más. Muy buenas a todos los emprendedores que nos escuchan el día de hoy. Acá traemos un gran invitado. Acá traemos una persona bien top que nos viene a enseñar de negocios digitales. Antes que nada, quería darles a todos la bienvenida. Esto es un podcast para que se lo gocen, para que crezcan a nivel personal, profesional. Y no solo eso, sino para aportar todos estos conocimientos y herramientas del área digital para nuestros emprendedores. Bueno, Juan, ¿cómo va todo? Cuéntanos. Hola Gabriel, mucho gusto por permitirme pertenecer a este espacio. La verdad es algo interesante, algo nuevo. Estoy muy bien y gracias por la oportunidad. Listo, Juan. ¿Cómo es eso de que eres un experto y que tienes dos empresas en CRM y tecnologías de automatización, en este caso enfocado al posicionamiento de páginas web en Google? Bueno, son dos cosas que son similares, pero a la vez muy diferentes. Por un lado, tenemos una empresa con mis socios que se dedica al posicionamiento de websites, tanto a nivel SEO como la pauta directa que es Google Ads. Y tenemos otro mercado que es el tema de implementación de CRMs. Nosotros implementamos CRMs que ya están creados, nosotros no lo desarrollamos desde ceros, sino que CRMs, sobre todo internacionales, los implementamos a medida de cada cliente. Qué interesante. ¿Y cuánto llevan en el mercado como empresa? A ver, esta es una historia muy interesante. Hace 4 años, 3 años y medio más o menos nacimos. Fue la locura de 3 socios en pandemia. Wow. Fue difícil. Fue un primer año de pérdidas. Fue un primer año de que casi queríamos entregarlo todo. Pero nos sostuvimos en el mercado. Logramos pasar ese año inicial y ahí nos metimos al mercado internacional. El cambio fue el que nos permitió salir a flote y ya empezamos a crecer afuera, acá adentro. Y hoy en día pues somos 2 empresas que han ido creciendo. Es muy interesante y mi pregunta muy enfocada, ¿qué consejos le daría a los emprendedores que empezaron desde la pandemia o antes de la pandemia y a los nuevos emprendimientos, el nuevo ecosistema emprendedor que está después de la pandemia? ¿Cómo ha sido esa experiencia para sostenerse en el mercado y pasar ese valle de la muerte que pasan la mayoría de empresas para no fracasar o para no entrar en quiebra? Pues mira, consejos que les puedo dar son muchos. A mí me pasó una anécdota, te la puedo contar. Sí, claro. Hace poco, hace 2 semanas, estuve en una cosa que estaba realizando a Copy, la Cámara de Comercio y todo, y me encontré con una persona que estaba emprendiendo en redes sociales y me decía, llevo 2 semanas, ya tengo un cliente. Y estaba emocionado porque la energía del emprendedor, Claro. que puede ser la energía que tienes tú en este Sí, momento, claro. es esa energía bonita del impulso inicial. Y es eso, no perder el impulso, porque cuando menos uno espera, encuentra el ladito. Porque a veces todo pinta como que no logro vender, no logro salir al mercado, no soy visible. Y por ahí llega un cliente, un tutor, un socio que te muestra el camino. Entonces yo pienso que no desfallecer y luchar por lo menos un tiempo prudente. Bueno, digamos, en un mundo tan globalizado y con tantos cambios que ha venido dando, por ejemplo, la inteligencia artificial, estos softwares de automatización, entre otras herramientas, ¿ustedes cómo han podido usar estas herramientas para seguir innovando en el mercado? Mira, ese es un reto, sobre todo en el negocio digital. O sea, Blockbuster se quebró y en su momento nadie decía, venga, esta empresa se puede quebrar. Se quebró. Dicen que no escuchó a Netflix y mira, Netflix lo aplastó. Nosotros sabemos que estamos expuestos a eso. Y la inteligencia artificial puede ser un aliado o puede ser un problema. Nosotros estamos tratando de tomarlo como un aliado. Yo desde la auxiliar administrativa, desde el que no tiene mucha relación digital, le estoy motivando, venga, empiezo a echar ChatGPT, empiezo a usar herramientas de inteligencia artificial, DALL-E para generar imágenes. Es como empezar a familiarizarse un poquito y empezar a meterlo a pocos y como esa cultura organizacional que la vayan recibiendo. Pero no lo vemos como un enemigo, veámoslo como un reto que debemos asumir. Listo, perfecto. Digamos, ustedes manejan CRM. Bueno, para los oyentes y los emprendedores que nos están escuchando, ¿qué es CRM? ¿Nos puedes contar un poquito de la experiencia con estas tecnologías y cómo pueden usarla los emprendedores para mejorar sus emprendimientos? Mira, si tú vas a la traducción tal cual, CRM es Customer Relationship Management, como Ok. administración de la relación con el cliente, digámoslo así, es una traducción ahí un poco chambona, pero es, digamos, una traducción. Y es eso, es como tú llevar un control de todo tu proceso comercial, desde el marketing hasta el servicio postventa. Pero los CRMs han ido
avanzando y ya se están convirtiendo también en ERPs. Entonces muchos CRMs van metiendo aplicativos. Entonces empieza como un aplicativo de CRM, después te meten un chatbot, después ves que te está metiendo un aplicativo de servicio, después un aplicativo administrativo, y cuando piensas un CRM se te convierte en un CRM y en un ERP, que es un software mucho más robusto. Entonces al final es un punto de partida para empezar a organizar muchos procesos internos de la empresa. Bueno, y a los emprendedores que están empezando y que apenas están estructurando su modelo de negocio, sus propuestas de valores y están empezando en el mercado, ¿les aconsejas esta tecnología o sientes que es una tecnología para las grandes empresas? Ay, muy buena pregunta, la verdad. Hay soluciones gratuitas. Ok. Hay soluciones gratuitas que desde la persona que vende un catálogo de revista hasta la empresa gigante puede empezar a implementar. Hay una herramienta, te puedo hablar sobre ella, se llama HubSpot, por ejemplo. Ellos tienen un plan gratuito, yo diría que es uno de los planes gratuitos más completos de CRM. Ahí los emprendedores pueden empezar a llevar un registro, sus pipelines, su relación con el cliente, todo en una herramienta. Entonces, yo sí la aconsejo, pero sin afanarse, porque también he visto eso. Empresas muy pequeñas que quieren una solución muy robusta, deprimen a la organización, la frustran y se quedan sin CRM. Ok. Se quedan sin nada. La apuestan a mucho y se quedan sin nada. Es un escaloncito por escaloncito. Ok, y digamos, yendo como un poquito a tu otra empresa, que tiene que ver con SEO y posicionamiento de páginas web, tiene que ver con todas estas pautas comerciales y Google Ads. ¿Puedes explicarnos un poco más qué es Google Ads, cómo es este posicionamiento y cómo los oyentes, emprendedores y toda la gente que nos escuche puede incursionar un poco más en este mundo? Bueno, Google Ads es solo un motor de búsqueda. O sea, a ver, Google es el motor de búsqueda y Google Ads es la herramienta a la que haces publicidad en este motor de búsqueda. Hay otros como Bing que también puedes hacer pauta, ¿cierto? Eso se llama técnicamente el PPC, Pay Per Click, o sea, como pago por clic. ¿Y por qué Pay Per Click? Porque tú le pagas a Google por cada clic que da la gente en tu página web. Ok. Y miren, emprendedores, los que tienen una empresa pequeña, que están arrancando y no saben cómo vender y son aptos para Google Ads, porque no todas las empresas son aptas para Google Ads, PPC es un excelente punto de partida. Qué interesante. ¿Y tú crees que, por ejemplo, este tipo de tecnologías pueden llevar a que una página web pueda posicionarse en las primeras bandejas de entrada de Google? ¿O cómo manejarían este tipo de A ver, tecnología? en los primeros resultados de los motores de Ajá, búsqueda. exacto. Eh, Google Ads sí, pero pagando. O sea, Ok. Google Ads te pone primero, pero porque tú le estás pagando a Google. O sea, tú le estás diciendo, venga, te voy a dar un presupuesto, ponme de primer lugar una serie de clics y ya. Si ya tú quieres posicionar orgánicamente, ya tienes que pensar en un trabajo SEO más caro, más demorado, más complicado. Diría que muy difícil en algunos mercados, en otros mucho más fácil. Y ya es otro camino. Son caminos distintos. Google Ads es más para el emprendedor que necesita ventas rápido. O sea, oye, Ok. necesito vender. Me meto en Google Ads. Ya el que quiere vender, pero tiene más paciencia, más presupuesto y más espera, que normalmente son empresas un poquito más grandes, hacen SEO. Ok, y digamos, por ejemplo, haciendo una analogía con YouTube, o sea que lo que vendría siendo los clics en Google podría ser las visualizaciones en YouTube, más o menos para que la gente se haga términos de monetización. No, claramente, porque es que Ajá, YouTube, tengamos en cuenta que YouTube es una red de Google que también pautas en la misma plataforma de Google exacto. Ads. Entonces, Ujú. YouTube Ads, yo creo que mal llamado, es una plataforma de Google. Entonces, tú puedes hacer pauta en Google Ads y efectivamente funciona por visualizaciones. Y digamos algo, una pregunta que me genera es que, por ejemplo, Google me imagino que maneja un Big Data grandísimo. Ujú. Entonces me imagino que uno puede sectorizar el nicho en Google Ads, al nicho al que uno quiere ofrecerle la publicidad y las personas que van a ver la página. O no se maneja tanto de esa manera. Es que lo lindo de Google Ads es que se segmenta solo. Porque ¿cómo Ok. funciona? ¿Por qué yo digo que se segmenta solo? Eso es falso en parte porque es verdad que sí tiene un poco de segmentación. Pero yo lo digo así porque tú tienes la posibilidad de segmentar por la búsqueda. Entonces te pongo un ejemplo. Quiero que lo tengamos muy claro los oyentes porque eso es algo importante de entender. Alguien está comprando libros. Aquí hay un libro. Busca libro de Steve Jobs. Aquí tenemos un libro de Steve Jobs. Entonces aparece de primera la empresa que vende libros. O sea, ya lo segmentaste porque ya encontraste la persona que está buscando lo que Claro. tú haces. O sea, automáticamente. Obviamente, tú puedes segmentar ciertas cosas, edades. En algunos países funciona muy bien el tema de ingresos, géneros. Y puedes ahí mejorar un poco la calidad de los leads. Pero realmente es la mejor herramienta para mí vender. Te digo algo, no funciona para todos. No funciona para todos. Para mí es muy eficiente en el B2B. En el B2C es eficiente en algunos segmentos,
pero no funciona para todos. O sea que depende mucho del mercado y depende mucho de la necesidad del De, consumidor. de la empresa, del mercado, del Ajá, producto, del presupuesto. Hay gente que claro. llega con 50.000 pesos y dice, venga, hagamos publicidad en Google. Mejor no. Claro, sí, sí, es bastante buen punto. Por ejemplo, con las dinámicas, por ejemplo, de TikTok Ads y, por ejemplo, Facebook Marketplace, entre otras dinámicas, por ejemplo, de e-commerce. ¿Cuál crees que pueden ser las ventajas que tiene el Google Ads en términos de ventas frente a estas herramientas que pueden tener los oyentes? Bueno, Gabriel, yo voy a ser muy sincero contigo. Yo soy fan de Google, entonces, Claro, y no soy experto en Meta, pero sí te voy a decir algunas ventajas. Es precisamente lo que te decía ahora. En Google tú ya estás promocionando al que te está buscando. O sea, ya le estás llegando al que busca y no necesariamente con una pauta más agresiva le estás tirando publicidad. También se puede en red de display, pero digamos que la madre de Google es la red de búsqueda y tú ahí ya traes al que te está buscando. Otra de las ventajas de Google es que te cobran por clic. Entonces tú ya te están cobrando es por alguien interesado. En el pasado incluso cobraba por conversiones. O sea, te cobraba ya si te llegaba un cliente. O sea, esa época ok. de Google fue muy buena. Los que la lograron coger fue bastante rentable. Ya Google cambió un poco las condiciones, todos los pautantes que hay. Entonces es eso. O sea, te cobran por generar. O sea, ya te cobran es porque estás generando algo. Obviamente, si tú te lo haces mal con una empresa que no sabe, puedes perder todo el presupuesto. Claro, sí, depende mucho de me imagino que la dinámica también de marketing ahí juega un papel muy importante. A la hora, por ejemplo, de hacer la venta en Google y a la hora de generar ese posicionamiento. ¿O no es tan importante? Sí, o sea, a ver, al final tiene que haber estrategia. Ajá, Al exacto. final tiene que haber estrategia y tienes que saber de marketing, porque si no entiendes cómo funciona, si no entiendes qué es un embudo de ventas, si no entiendes en qué etapa del embudo estás, si no entiendes todo lo que es el marketing y te metes a hacer Google Ads, puedes cometer algunos errores. Pero si lo entiendes, igual pasa con SEO, ¿no? Si lo entiendes, creo que lo sacas adelante. Muy interesante y qué bueno que ustedes puedan hacer un ejemplo de autosuperación personal que empezaron desde la pandemia, que la verdad en la pandemia pues muchas empresas quebraron a nivel mundial y que se puedan seguir sosteniendo después de 3 años en tu primera empresa y en esta segunda ya lleven un año en el mercado. ¿Tú crees que en ese nivel de sostenimiento depende mucho de la estrategia de ventas, de este posicionamiento, de este SEO, de utilizar estas tecnologías de innovación o crees que también hay algo detrás de todo esto? Pues yo creo en la suerte también. Ok, Yo creo en la suerte, yo soy creyente, yo creo que también Dios nos dio alguna ayudita, algún empujoncito y la constancia, tener, mira, otra cosa muy importante, los socios. uy Yo veo sí, empresas que arrancan, despegan, van por buen camino y por ahí un socio me engañó, peleamos y todo se va al carajo. Entonces, tener un buen socio, tener un buen equipo, yo tengo dos socios que yo confío plenamente en ellos, yo les entrego, uno de ellos maneja el dinero y yo ni siquiera, o sea, les digo la verdad, yo ni siquiera reviso porque la confianza es absoluta y creo que esa es una también de las claves. Porque te digo otra cosa y qué pena si me alargo un poco. A veces, a veces todos no tenemos las cualidades suficientes. Por ejemplo, yo soy buen comercial, considero que soy bueno entrando a empresas, tengo buenos contactos y puedo lograr vender, pero soy pésimo con el dinero. claro. Pero tengo un buen socio que no es tan buen comercial, pero es muy bueno con el dinero. Entonces, cuando tú logras conectar o enlazar como el potencial de cada uno, ahí es cuando la empresa despega. Yo ya había emprendido antes, yo ya había tenido una Ujú. empresa antes, de nada que ver con esto. Y la quiebra fue bárbara. ¿Por qué? Porque ganaba 5 y me gastaba 10. Claro, sí. Me imagino algo muy interesante que mencionas es la parte de los socios. Por ejemplo, ¿tú qué recomendaciones le darías a los emprendedores, a los CEOs, por ejemplo, a los empresarios que nos escuchan? ¿Cómo pueden hacer ellos para por lo menos tener unos mínimos, tener como una estrategia para escoger un buen socio? ¿O eso solo lo da el tiempo? Yo creo que yo ahí tuve un poco de... Yo creo que yo tengo una cualidad, pues eso es muy feo hablar uno mismo de sus cualidades, pero yo creo que tengo una cualidad que yo tengo buen ojo para la gente. Entonces yo fácilmente puedo detectar como, este es un poquito vivo, este es un poquito ventajoso. Ok. Entonces yo tuve como esa habilidad de saber, bueno, estas dos personas son confiables, son de mi entera confianza. Te confieso, una persona de esas personas es mi exnovia además. Ah, Entonces ok. tener la madurez de separar todo lo personal De lo profesional. para llegar a lo Ujú. profesional y saber que ella tenía unas cualidades que iban a hacer, que me iban a impulsar. Hoy en día tenemos una excelente relación laboral, también una buena relación personal y somos exitosos. Entonces, creo que fue un poco esa intuición de escoger el socio, pero yo sí digo algo. Si no tienes absoluta confianza en un socio, no lo escojas. Mejor no te metas, porque el tiempo, el dinero y el esfuerzo valen mucho y no vale la pena perderlos. Digamos en una escala del 1 al 10,
si digamos por un lado es talento complementario, que era lo que hablabas ahorita, que tu socio tenía unas debilidades y tú tenías en esas debilidades unas fortalezas, y las debilidades que tenía tu socio eran tus fortalezas. En este caso, del 1 al 10, ¿cómo organizarías? ¿Sería 50-50-50 talento y 50 confianza? ¿Vale más el talento, vale más la confianza? Para ti, ¿qué pesa más a la hora de tener un socio? No, no, total, eso. Ambas cosas son demasiado importantes porque a mí de qué me sirve un socio que sea la persona más confiable del mundo, pero que sus talentos no me aporten. O Ajá. sea, yo tenía, por ejemplo, un amigo que siempre me dijo, huevón, asociémonos, discúlpame la palabra, hagamos negocios, que yo no sé qué. Y yo veía que ese man era muy buen comercial. Era un desastre con el dinero. Y yo me veía ahí tan reflejado que yo decía, hombre, yo me meto con este y nos vamos, pero la quiebra Claro. absoluta, o sea, no vamos para ningún lado. Entonces yo dije, no es el camino, esta persona no es el camino, es mi amigo, pero no es el camino, mejor busco al otro que realmente complementa mis cualidades. Entonces para mí ambas cosas son 50-50, eso ninguna vale más que la otra, las dos son súper importantes. Ok, me parece muy buen punto. Y volviendo un poquito al tema de las herramientas digitales, volviendo un poquito como al tema de la era digital, hablando del CRM, digamos que es toda la parte de ventas, pero también automatiza otros procesos. ¿Nos puedes contar un poquito qué otros procesos automatiza esta herramienta, para qué otras funciones se puede usar? Por ejemplo, los emprendedores que quieren incursionar en los negocios digitales o utilizar estas herramientas para digitalizar e innovar en sus Bueno, yo emprendimientos. pienso que es muy importante que entendamos muy bien qué es un CRM, o sea, el CRM es al final como una integración de muchas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza un emprendedor, monta un e-commerce, vende zapatos. Entonces él empieza a vender zapatos y tiene un chatbot que responde automáticamente y tiene formularios de contacto y tiene un servicio de llamadas. Entonces, cuando se da cuenta, tiene muchas herramientas regadas y pagándole a muchas herramientas para llegar a su fin digital o a su estrategia de marketing. Entonces, ¿qué es lo que hace un CRM? Un CRM es lo que coge, integra todas estas herramientas y además te permite tener una trazabilidad sobre tus clientes. Entonces tú dices, bueno, Ok. este cliente, eso pasa mucho. O sea, mira, lo he visto en muchos emprendedores. Llego a empresas grandes y están manejando sus bases de datos en Excel. Y yo digo, venga, ¿y usted cómo hace en esta hoja de cálculo para saber que este lo tiene que llamar dentro de 8 días o que lo llamó hace 4 o que a él no le gusta que lo llamen los sábados? Es muy difícil, es muy desordenado. Entonces, cuando tú ya quieres organizar todo tu proceso, hacer automatización, eso que hablas es bien interesante. Por ejemplo, mandé una oferta, respondieron 3 el correo, a esos 3 mandémosles una cotización, un ejemplo. Entonces, ya automáticamente, sin que alguien tenga que hacerlo manualmente, el sistema automáticamente llena la cotización con el nombre de todo y la manda en un correo. Entonces, es automatizar procesos. Eso es todo, integrar todas las herramientas digitales y tener todo en un mismo lugar. Y te digo, eso crece. O sea, empiezas por marketing, puedes seguir por ventas, puedes seguir por servicio al cliente, después ya te metes en funciones administrativas de RP y hay CRMs muy robustos que lo permiten. Qué interesante. Digamos, tengo una pregunta esencial, que para mí la base de una empresa se constituye de muchas líneas, y siento que la línea de inversión es una línea que hoy debemos tocar. Por ejemplo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el interés compuesto que se puede generar en un CDT, una inversión en un portafolio de empresa en la bolsa de valores, por ejemplo, en un fondo inmobiliario. ¿Cuáles son las formas de inversión o, por ejemplo, en materias primas que puedan dar una rentabilidad a futuro? ¿Qué inversión han hecho ustedes, digamos, en estas tecnologías o en este tipo de dinámicas que les ha permitido generar un interés compuesto a un nivel de rentabilidad a corto, mediano, largo plazo? Pues primero, y lo primero que debo hacer es hablar de la inversión publicitaria. Sí, O sea, claro. coger y meter allá plata que a la final me va a traer clientes que me van a rentar más y volverlo rentable y estar diciendo, bueno, invierto allá 5 millones de pesos, pero eso me está generando 40. Ajá. Es un ejemplo, obviamente, no son los números, pero es solo un ejemplo. Eso es lo que vuelve, es la primera inversión, o sea, invierte primero en tu negocio. Nosotros tenemos por ahí unos excedentes, unos ahorros, obviamente, que la empresa ha ido creciendo. Y sí tenemos por ahí unos portafolios de inversión y todo para diversificar un poco, porque si hay una crisis o algo así, bueno, tenemos algunas otras inversiones. Pero pienso que primero lo más rentable, mi negocio. Entonces creo que Totalmente. la inversión más rentable, si un negocio funciona, es en uno y en el negocio puede invertir en un CRM, puede invertir en publicidad, puede invertir en personal calificado, que también es súper importante. Hay veces la gente le da miedo contratar. Yo creo que el equipo es fundamental, hay que pagar bien, hay que invertir en buenas personas, porque si no, no vas para ningún lado. Total, con lo que acabas de decir tengo dos preguntas. Sí, La primera es que no sé si has escuchado que Robert Kiyosaki, que escribió Padre Rico, Padre Pobre, bueno, que es la verdad supuestamente como un gurú económico a nivel mundial. me lo leí, sí. Sí, la verdad es que mucha gente lo conoce, muchos oyentes me imagino que se deben sentir identificados con este libro.
Él dice que no poner todos los huevos en una misma cesta. Ujú. Digamos, ¿tú crees que con tu empresa estás poniendo todos los huevos en una misma cesta o sientes que estás diversificando un poco el presupuesto, sientes que lo estás manejando de una buena manera? Bueno, por ahí quiero que me respondas un poquito. No los estoy poniendo en la misma cesta, pero quiero llevarte a un ejemplo. Yo pensaba en eso. Supongamos que los estuviera poniendo. Listo. Supongamos que tuviera todo el presupuesto ahí. Pero por otro lado también hay un control. O sea, si yo veo que un mes me fue mal, que 2 meses va la cosa no va pintando bien, que 3 meses la cosa va pintando bien, digo, venga, o cambio o muevo estrategias o también pienso en buscar otros rumbos, Claro. porque quizás no sea el mejor. Pero si esta empresa me está dando unas rentabilidades altas, pues yo creo que hay que seguirla apostando. Hay que seguirla apostando. Sí hay que, nosotros sí hemos dejado unos dineros en unas cosas que pueden dar una rentabilidad más baja, solo por tener cierto seguro y por cierto esa diversificación de la que hablas. Pero creo, yo soy de los que creo que a lo que más le voy a apostar es a mi empresa, a mi negocio y a sacarlo adelante. Me parece muy buen punto el que dices. Siento que depende mucho de analizar mucho el contexto, de analizar mucho el panorama de tu empresa a mediano, corto, largo plazo y ahí sí tomar decisiones en base al contexto que uno está pasando. Bueno, pasando un poquito de lado, yo siento que el capital empresarial y el capital económico es muy importante, pero para mí hay un capital por encima, que es el capital humano, que era lo que hablábamos ahorita del equipo. ¿Cómo escoger un buen equipo? ¿Qué es tener un buen equipo? ¿Realmente cómo ha sido ese proceso de contratación? ¿Cómo ha sido ese proceso con los empleados? ¿Cómo ha sido tu proceso como jefe? Si nos puedes contar un poquito más de esa experiencia. No ha sido una experiencia fácil. Te debo decir que lo que hice ahí fue... Al principio empecé con gente conocida. Entonces dije, este amigo de la universidad era muy bueno. Entonces empecé por ahí, entonces le di la opción, le ofrecí una buena propuesta y por ahí empecé. Pero te cuento que a nivel de empleados también he tenido muchas dificultades, ha sido difícil contratar y creo que en eso nos falta todavía mejorar mucho. Sí, porque yo he visto que las estrategias de capital humano de una manera u otra generan un desarrollo a nivel empresarial y genera, digamos, mayores resultados en términos, por ejemplo, de ingresos, mejores resultados metas a largo plazo, en los objetivos personales de cada grupo de trabajo. Siento que el capital humano es la base para innovar y cada día estar al tanto de toda la línea de tiempo en desarrollo e innovación. ¿O qué piensas? No, pues, y más en un negocio como este. Exacto. Porque es que tú en un negocio de zapatos, la materia prima es el caucho, los Ujú. materiales textiles, el cuero. Aquí nuestra materia prima es el capital humano. O sea, un tipo que sepa manejar bien Google Ads, yo tengo que buscarlo. Si yo me busco a alguien que sea regular, pues no va a dar un resultado al cliente y me va a quebrar. Entonces, mi materia prima es el capital humano. Suena feo, suena un poquito fuerte porque no son máquinas ni son objetos, pero la realidad es que ellos son los que hacen el trabajo. Entonces, deben ser personas muy buenas. Totalmente. Bueno, no, a los emprendedores que nos escuchan hasta el momento, muchas gracias por llegar hasta acá. La verdad es que vamos a dar un poquito el cierre de la entrevista y pasamos a la segunda parte. Bueno, pasamos a la sección de promoción de marcas y la sección de noticias, un poquito como de inspiración. Volviendo al tema de inspiración y volviendo al tema ahorita que hablamos un poquito de referentes como Robert Kiyosaki, Steve Jobs, te hago una pregunta. ¿Quién es tu referente? ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién admiras tanto a nivel profesional como a nivel personal? Pues mira, yo no tengo un ídolo como tal que yo te diga como, este es mi ídolo. Hay algunos tutores y algunas personas que puede que uno ni siquiera conozca porque se ha guiado de sus videos de YouTube, de sus cursos, que sí te los puedo mencionar. Pero como tal un ídolo único que yo admire, realmente no sé, quizás por mi forma de ser no lo tenga. Em, Además, en este tema de marketing hay que tener cuidado en algo. Y aquí yo te quiero hacer una recomendación de algo que también me pasó. Yo empecé a seguir un youtuber y empecé a seguir muchos sus consejos y tenía conocimientos de marketing. Pero después me di cuenta que su estructura de marketing era, o sea, muchas de las cosas que decía eran mentiras, muchas de las cosas que decía no eran reales. Y hay que tener mucho cuidado porque te puede llevar al error, te puede inducir al error o a perder dinero. Porque venden cursos que realmente no son tan buenos, que tú lo vas a hacer y vas a invertir 1.000, 2.000 dólares y al final te vas a dar cuenta que con esa plata hubieras sacado mucho más rendimiento. Eso está pasando mucho en marketing. Y hay muchas personas trabajando en desenmascarar estos personajes. Entonces, a los emprendedores, tengan cuidado con eso, basémonos en lo técnico. Yo puedo dar algunos referentes. Alan Valdés es una persona que, por ejemplo, sabe de Google Ads. Vilma Núñez es una persona que en general sabe de marketing. Y así hay muchos otros. Pero pilas con esos grandes ídolos en marketing porque pueden ser vendedores de humo. Totalmente de acuerdo. Hoy en día siento que en un mundo en el que se mueve tanta información, a la par también se mueve mucha desinformación.
Y yo siento que las fake news hoy en día es un problema, no solo desde el sector empresarial, sino desde muchos sectores de la vida, es un problema bastante grande. Por ejemplo, yo te lo hablo, no sé si tú piensas lo mismo, pero en mi experiencia, por ejemplo, mi ídolo es Steve Jobs. Y mi ídolo se volvió él porque yo siento que era una persona no solo coherente a nivel humano, sino coherente a nivel profesional. Desde los resultados como empresa, desde los resultados como persona y lo que él proponía. Porque es muy distinto una persona que habla desde los hechos personales y desde los hechos y los resultados que ha tenido con su empresa, a una persona que simplemente hable de un conocimiento, una teoría específica que puede que se esté basando desde un enfoque que sea real o desde un enfoque que sea Es falso. que es como sea el mensaje. Yo te pongo un ejemplo Ujú. para que entendamos el mensaje. Si te levantas todos los días a las 4 de la mañana, vas a ser exitoso. Eso es un mensaje muy ambiguo. O sea, Total. no es cierto. Yo no me levanto a las 4 de la mañana. Y no os digo que sea el hombre más exitoso del mundo, pero pues digamos que tengo una vida cómoda y tengo unos ingresos aceptables, hablando económicamente y una familia bien. Pero eso nunca me levanto a las 4 de la mañana. Eso es vender humo. A decir como, bueno, la mejor estrategia para Google Ads es tener la concordancia de frase y hacer más clics. Bueno, ya lo técnico. Ya, mira, esto, haz esto, intenta esto, prueba, testea, mide resultados y ya miramos. A vender ambigüedades. Cuando escuchen esas ambigüedades en marketing, se tiene que prender una señal de alerta. Porque quizás nos están vendiendo humo. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, no sé si tú veías hace poquito que hubo como, pues no sé si lo hacían desde el sentido de la polémica, desde el sentido del posicionamiento, desde el sentido de estar en el ojo del huracán de las redes sociales, pero sí viste que hubo un roce entre hoy el actual CEO de Twitter, que es Elon Musk, y Mark Zuckerberg. No sé si lo viste. Pues por ¿Qué piensas ahí, de ese tipo de cosas? no, hay uno entre Carlos, yo no sé quién, se me olvidó el nombre, marketing y bueno, y otro que lo dejó en ridículo así en una entrevista como la que Ajá. estamos teniendo tú y yo. Eh, y yo pienso que al final son luchas de egos. Sí, Son totalmente. luchas de egos y bueno, y yo creo que ambos son exitosos en lo que están haciendo y ambos son buenos en su papel, pero pues a veces salen esos egos a relucir. No me parece que eso sea positivo para el negocio, simplemente es más marketing, seguramente también lo hacen porque Ujú. se vuelven visibles, salen noticias de ellos y todo eso al final es marketing para mí. Listo, perfecto. Sí, yo siento que hay una frase que a mí me gusta mucho, no conozcas tu ídolo. Porque muchas veces esa frase lleva a dar cuenta de que muchas veces cuando la gente conoce sus ídolos se lleva muchas decepciones. Entonces yo siento Quizás. que uno puede tener referentes, puede tener mentores que lo pueden llevar a uno a cumplir ciertos objetivos o a tener un modelo de negocio a seguir, por ejemplo, un modelo o una estrategia, por ejemplo, de capital humano a seguir, pero ya que toda la vida de uno gire alrededor de esa persona, ahí es cuando siento que hay un problema. Y siento que es cuando podemos caer en este tipo de estafas o podemos caer en este tipo de idealización frente a esas personas y frente a esos youtubers, influencers o gente que ya está bien posicionada y que ahí es donde siento que puede haber errores. Ok. Claro, además que estas personas tú las identificas, tienen un patrón. Son excelentes oradores, Ujú. hablan muy bien, tienen una escenografía espectacular, invierten mucho en marketing, sacan demasiadas ambigüedades y tú pierdes tu tiempo, dinero en sus cursos y mucho desgaste en temas como estos. Entonces, a los emprendedores, de nuevo les digo, mi consejo, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con gastarse un poco de dinero en un curso sin un fundamento técnico, sin que ustedes vean que hay fundamento técnico. Aquí en Manizales hay un partner de Google que me parece muy bueno, por ejemplo, no recuerdo su nombre, soy muy malo para los nombres, pero yo veo su perfil de Instagram y todo el tiempo está mostrando cosas que yo como conocedor sé que están mostrando cosas ciertas. A él le compraría un curso. Pues yo no, porque ya de pronto superé ese Claro. momento, pero de pronto alguien que está arrancando, a él le compraría, a él le diría, yo en ese momento le hubiera comprado un curso, porque es alguien que sabe. Y aquí está en esta ciudad, está en Manizales. No me acuerdo su nombre porque me gustaría referenciarlo porque no lo conozco, pero veo que lo que hace está muy bien, incluso es competencia. Pero eso no está mal, el sol brilla para todos. Y él es bueno. Como hay otros que uno dice como, oh, Sí, totalmente. Yo siento que ese sentido crítico emprendedor también es súper importante a la hora no solo de uno hacer inversión en capital humano, por ejemplo en la parte de contratación que hablamos ahorita, no solo a la hora de uno, por ejemplo, ver oportunidades donde la gente solo ve fracasos o donde solo ve problemas, sino también a la hora de uno quedarse en el mercado, uno tener esa audacia, ser perspicaz y oler el mercado, qué mira, dirección va a tener. Mira, hablando de Ujú. este tema, por ejemplo, la competencia. Hay gente que la competencia todo el tiempo la está viendo como, este man hace lo mismo que yo. Yo tengo muchos clientes que son competencia. O sea, me dicen, mire, ya tengo mucho trabajo, le tiro unas campañas, tiene más personal, de pronto tiene más estructura, ayúdeme. Y son agencias de marketing también y hacen lo mismo que yo. O simplemente no trabajan para mí o no me contratan, sino que nos ayudamos, nos damos tips, nos colaboramos. Hay demasiadas empresas, hay demasiado mercado, hay demasiadas oportunidades. No hay que luchar contra la competencia, no hay que irse de frente.
como te dije ahorita, el sol brilla para todos y hay que hacer ese tipo de alianzas. Bueno, partiendo pues de esa base, yo quería que pasáramos a la parte de publicidad digital, que es nos ponemos la 10 con las marcas, en el sentido de que esta sección nosotros la queremos enfocar a dar visibilidad a todas esas marcas, todos esos ecosistemas emprendedores, en este caso desde Manizales, para que la gente los pueda conocer, para que la gente pueda tener mayor visibilidad y podamos entre todos los emprendedores podernos ayudar y poder generar desarrollo para la ciudad y para nuestras empresas. Entonces quería que nos comentaras un poquito de las redes sociales, un poquito o de las páginas web de tus marcas y de tus empresas. Bueno, nosotros tenemos dos empresas. Como les decía, la empresa, unas de posicionamiento en Google, nos encuentran como auladig.co. Miren, mi marca también es un error de cálculo. Nosotros empezamos haciendo aulas virtuales, al final terminamos haciendo sitios web, SEO y posicionamiento en Google. El mercado nos guió hacia allá y el nombre quedó mal. Pero bueno, así es, auladig.co, como aula digital sin el y tal, auladig.co. ¿Listo? Y la otra marca, ya un poco más estructurada, ya más trabajada, con mejor presupuesto, es Agencia Rocco CRM. Nosotros tenemos un sitio web, ahí nos encuentran, somos partners de Soho, somos partners de Google, somos partners de Cliengo, de Sendinblue, estamos haciendo otras relaciones comerciales. Entonces, pues ahí nos encuentran y estamos a disposición de todos ustedes. Bueno, yo también quería aprovechar para dar un poquito el promocional a una marca y a una alianza comercial que nosotros tenemos el día de hoy, que es Conasense. Conasense lo pueden encontrar en Instagram y lo pueden también encontrar en Facebook. Esta empresa son dos chicas bastante talentosas que hacen community manager y hacen todo el posicionamiento y branding de las empresas y de las marcas que están empezando. Entonces, para todos los interesados que quieran saber un poquito más de Conasense, que quieran saber un poquito más de todos estos servicios que ofrecen ellas, pueden escribirnos al 315-609-0975 para todos los interesados. Y también quería aprovechar para dar un poquito también de promocional a nuestro fotógrafo y videógrafo que nos está ayudando el día de hoy, que la verdad es un tipo bastante crack, bastante teso, y yo siento que no podíamos pasar por alto darle como ese agradecimiento y darle todo el agradecimiento también a todos los editores y productores que nos ayudaron el día de hoy. Oye, muy cuidadoso con la escenografía, ¿no? Sí. Cuidaba cada detalle, o sea, yo la verdad me pareció muy particular la experiencia, pero muy buen apoyo en ese aspecto en la escenografía, me parece un buen, lo recomiendo, o sea, Sí. cuido cada detalle, que la lucecita, Sí. que todo, perfecto. Sí, la verdad, todo juega un performance y todo juega una estrategia de marketing bastante interesante, y no solo eso, sino que todo hace parte de los valores de marca y todo hace parte de lo que nosotros queremos. Pero recomendadísimo, o sea, muy bueno. Entonces se llama Captures by Ben, lo pueden ver en Instagram para que lo busquen, es un teso en fotografía. También al número que les comenté, 315-609-0975, pueden preguntarme todos los servicios de él. Y nada, gente, nada, emprendedores y oyentes que se quedaron hasta acá, agradecerles por todo el apoyo, agradecerles por quedarse hasta el final. Y nada, la verdad el próximo capítulo va a estar muy, muy interesante. También venimos a traer un emprendedor bien top que hace trading, también ha manejado un poquito todo esto de los negocios digitales. No se lo pierdan, acuérdense que esto es Tecnoemprender, el poder del emprendimiento. Muchas gracias y muchas gracias, Juan. Mucho que tengas gusto. un buen Que día. estés muy bien, hasta luego.